Bienvenidos, qué bueno que estén ahí para compartir juntos todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Esto es Saber Rural y para este programa tenemos una entrega especial en la que le proponemos hablar de sostenibilidad y para comenzar ver cómo la integración agrícola-ganadera es una estrategia para eso. Con la expansión de la agricultura de las últimas décadas, la producción agropecuaria en Argentina registró una conversión de sus sistemas hacia la intensificación. En este proceso, se incrementó la competencia entre la agricultura y los sistemas ganaderos, obligando a los productores a modificar el manejo de los rodeos. Pasada la ola de agriculturización y en la búsqueda de la mejora de la eficiencia, se está manifestando una vuelta a esquemas que integren a la agricultura con la ganadería. Ahora dentro de la agricultura estamos buscando con cultivos de cobertura, cultivos de servicio, poder diversificar la agricultura de esa de casi monocultura de cultivos de verano, la teníamos en los sistemas mixtos. Esta integración agrícola-ganadera es bastante vieja dentro del sudoeste bonaerense. Se trabajó muchísimos años con la estación experimental Bordenave en este tema y las agencias de todo el sudoeste en la integración agrícola-ganadera y en los sistemas mixtos. Esos sistemas mixtos, gracias a Dios, todavía perduran en la región, si bien la agricultura en los últimos años ha avanzado mucho sobre el área de las pasturas, lo que nos ha hecho reducir ese área, digamos, de integración. Pero nosotros desde INTA, ya sea de Naredo, Bordenave y todas las agencias de extensión del sudeste, trabajamos mucho y hacemos mucho hincapié con los productores en que mantengan esa rotación con pasturas y agricultura. Si bien somos conscientes de que hay áreas completamente agrícolas que han avanzado y se han agriculturizado, también somos conscientes de los problemas que se nos avecinan con esa agriculturización. En el área específicamente de suelo comenzamos a tener problemas de adensamiento, compactación, problemas de fertilidad de los suelos, que eso cuando años antes, en la década de los 80, de los 90, teníamos más interacción con pasturas, no ocurría. Los sistemas mixtos hoy representan para los suelos de una región subhúmeda, semiárida, subhúmeda, húmeda, pampeana y en general del país, representan el ideal al cual uno debería, si la viabilidad económica lo permite, debería tender a esa diversidad dada por pasturas perennes que son irreemplazables. No las reemplaza, a una pastura perenne de gramínea no la reemplaza un cultiví, un paraplov, no se puede generar macroporosidad digamos, que favorezca, digamos, la infiltración, el desarrollo de las raíces, digamos, mecánicamente. No tiene estabilidad eso y dura poco y es costoso. Eso lo lograban las pasturas perennes. Que cuando había labranzas para los cultivos anuales, esa rotación, esa integración agricultura-ganadería era de 4x4, década del 80, parte del 90. Cuando viene la siembra directa, esa integración nos permitía, digamos, incrementar el efecto de la pastura al no haber labranzas y de esa manera poder prolongar el ciclo agrícola. Entonces vos te ibas a una rotación, 4 años de pasturas, 8 o 12 años de agricultura, manteniendo de alguna manera los atributos del suelo. En las últimas décadas, los suelos productivos en Argentina fueron orientados a la agricultura, con un modelo de intensificación que generó una redefinición de los ambientes rurales y un reordenamiento de la ganadería. Para revertir los efectos de un modo de producir que provocó desequilibrios en los ambientes, el suelo y en los sistemas productivos, se plantea la necesidad de volver a esquemas con rotaciones sostenibles que integren a la agricultura con la ganadería para contar con suelos cubiertos. Un suelo sin cobertura te levanta tranquilamente 60-70 grados de temperatura. Entonces una lluvia de 40 milímetros y dura una semana en el suelo. Se te evapora el 70%. Entonces, si la ganadería iba a usar los rastrojos y usar los rastrojos iba a implicar, ¿no es cierto?, estos efectos, digamos, sobre el sistema de producción, no era compatible porque entonces los beneficios de la directa sin cobertura no existen. Prácticamente se anulan y aquel beneficio que tenía la directa sobre el resto de las labranzas, sin cobertura porque me las comí con la ganadería, y hicimos una ganadería que al tener poco volumen tiene que caminar mucho, compacta.
pisotea, ¿no es cierto? Y le tocan días húmedos, días secos, si está seco está firme el suelo, pero cuando le toca un día húmedo te hace un desastre. Y después, bueno, eso va generando, el efecto de la ganadería tampoco es uniforme en el lote, sino que es medio manchoneado y te genera después manchoneo en los cultivos agrícolas, ¿no es cierto? Plantas que crecen distinto, ¿no es cierto? Plantas que digamos que pueden profundizar bien en las raíces, otras que no, entonces le entran en un estrés hídrico, alguna planta se te seca, en otras no. Entonces, eso era, digamos, lo que implicaba, ¿no? Un sistema mixto que sería el ideal de la zona. Yo siempre digo, los ambientes nuestros, si la viabilidad económica de lo que hace el productor, la renta, lo permitiera, y son 60% de pasturas, 30-40% de agricultura, es decir, rotación, ¿no? Ese sería lo ideal. Habría que, digamos, fijando nitrógeno con las pasturas, generando porosidad con las gramíneas, con las leguminosas, ¿no es cierto?, fijando nitrógeno. Y se simplifica el tema de malezas. Con esa rotación prácticamente el tema malezas se simplifica la nutrición de los cultivos, ¿no es cierto? Al explorar distintas espesores y profundidades uno puede acelerar o desacelerar el sistema mixto según la napa esté presente o no esté presente, o sea, tenés márgenes de maniobra. Para mantener el equilibrio de los sistemas, la ganadería es una herramienta estratégica que aporta beneficios tanto a la agricultura en particular como a los sistemas en general, y resultados económicos similares a los que puede ofrecer un monocultivo. La producción que nosotros logramos en un sistema mixto es igual y en algunos casos puede llegar a ser superior a una agricultura permanente, con la consecuencia de que podemos reducir el uso de herbicidas, no necesitamos utilizar tantos herbicidas porque la pastura que nosotros generamos durante 4 o 5 años genera un ambiente en el cual volvemos a una situación más de naturalidad. Esa situación más de naturalidad nos permite tener una mayor fertilidad, un suelo más esponjoso, un suelo con mayor nutrientes, con mayor disponibilidad, y la incidencia de las plagas son menores. Pero tenemos que mantener esa rotación. Seguido a esa pastura debemos seguir con los cultivos de cosecha, sobre todo en aquellos lotes que tienen mucha aptitud agrícola, y el productor tiene que tener su renta, de hecho busca su renta, ganar plata con lo que hace, pero dentro de un ámbito de sustentabilidad. Y el productor de la región del sudoeste bonaerense, gracias al labor del INTA, la actividad de los técnicos privados, el Colegio de Ingenieros Agrónomos que se ha formado ahora, las universidades, ha tomado conciencia de la necesidad de la rotación. Y en esa rotación son clave las pasturas. Nuevas tendencias productivas orientadas a generar sistemas sustentables se están enfocando en la puesta en marcha de estrategias que fomenten el reemplazo progresivo de tecnologías de insumos por tecnologías de procesos, como base de la transición de sistemas agrícolas convencionales a sistemas integrados de base agroecológica. Hoy una de las principales demandas de los productores es: me cuesta establecer la pastura no persiste, o sea, una pastura que me duraba 4 o 5 años, ahora al tercer año no sé si la dejo o la saco, y la producción. O sea, establecimiento, producción y persistencia, sobre todo de las pasturas, es lo que se ha complicado ese suelo al modificar algunos atributos, hoy está condicionando este tema, ¿no? Con lo cual, vos me decís, ¿hay estrategias? Claro que hay estrategias. Antes vos podías hacer una buena pastura, a lo mejor sobre un antecesor agricultura de verano. Hoy muchos suelos requieren que vos prepares quizás un año. Hay muchos productores que dicen, mira, quiero hacer pastura acá. Le digo, no, este año no lo vas a hacer, lo vas a hacer el año que viene. Entonces, ¿qué se hace en ese suelo? A veces hay que abrirlo, porque el uso se ha generado piso de sembradora. El piso de sembradora, que a lo mejor la gente le pasa desapercibido, en siembras directas aparecen pisos de sembradora a los 8 centímetros, 10 centímetros, que son importantes, y cuando llega una recita de alfalfa, le cuesta un montón pasar por ahí. Entonces hay que abrirlo. Por ahí, si voy a entrar a pastura, no un cultivín, un paraplow, no algo muy, muy magnífico, simplemente un cincel liviano, con rejita después de pasturas, porque lo que yo tengo que modificar es el estrato ese que va entre los 8 y los 12, 14 centímetros, muy arriba. Mientras hay productores que para enfrentar ese problema están pasando el paraplow a 30, cuando el problema lo tienen entre 8 y 12, ¿viste? Hay mucho fuera de contexto tecnológico, pero volvamos a la pastura. Entonces lo que hacemos es
En el otoño hacemos una labranza vertical muy digamos, simple, digamos, muy poco agresiva, y sembramos algo para cosecha, cebada o trigo. Entonces te imaginas, abrimos el suelo, ponemos una gramínea que explora ese suelo mecánicamente, lo abrimos, explora biológicamente, estabiliza por un tiempo esa porosidad que generamos en esas capas que estaban duras, cosechamos la cebada o el trigo con cobertura, lo dejamos en barbecho parte de enero, diciembre, enero y febrero, y en marzo sembramos una pastura sobre un suelo descompactado, con una cobertura de gramíneas ya cebada y con el suelo cargado, el tanque lleno. Agricultura más ganadería es el camino hacia la sustentabilidad y el manejo integrado de plagas, otra de las estrategias que vamos a abordar en el próximo bloque. No se vayan, que enseguida volvemos con mucho más Saber Rural. Si hablamos de sustentabilidad en la agricultura, el manejo integrado de plagas es un concepto que aparece. Y para ver cómo se lo puede desarrollar y mejorar, compartimos con ustedes este informe. El manejo integrado de plagas consiste en la cuidadosa consideración de todas las técnicas disponibles para combatir las plagas, combinando estrategias y prácticas culturales específicas de gestión biológica, química, física y agrícola para producir cultivos sanos y minimizar la utilización de plaguicidas, mitigando o reduciendo al mínimo los riesgos que plantean estos productos para la salud humana y el medio ambiente. El foco está en el manejo y pensar de manera integrada cómo manejamos una plaga es fundamental. En esto tenemos que ser conscientes de que antiguamente uno decía, bueno, tengo una plaga, utilizo el manejo químico, ¿sí? Hoy tenemos que pensar que las nuevas tendencias son de manejarlo lo más integrado posible, por eso surge el concepto de manejo integrado de plagas y no control integrado de plagas, porque normalmente es imposible controlar, erradicar una plaga, sino manejarlas. Manejarla significa bajar la densidad poblacional a un punto que no perjudique económicamente, ¿sí? Y respetando todo este medio ambiente y todo el entorno en general. El manejo integrado abarca todos los métodos de control. Que sea más ambiental o menos ambiental depende de lo que hagamos nosotros. O sea, si vos me decís, bueno, qué sé yo, la rotación de labranza siembra directa a labranza convencional es más ambiental, y no sé si es más ambiental, porque yo tengo que mover el suelo y lo que no pongo de químicos para hacer un barbecho, lo que hago es al mover el suelo provoco otro tipo de problema. Entonces, bueno, lo que no te pasa con una cosa te pasa con la otra. Ahora, depende cómo nosotros lo manejemos, sí puede ser gestionado desde un punto de vista más amigable con el ambiente. Por supuesto que cuando uno hace agricultura, mejor dicho, cuando uno hace cualquier actividad que hace el ser humano, tiene un impacto ambiental. El impacto ambiental existe, o sea, nosotros no podemos decir no tengo impacto ambiental, ¿sí? Cualquier actividad que yo haga, andar en auto, construir una casa, tiene impacto ambiental, o sea, todo eso tiene impacto ambiental. Entonces, el impacto ambiental tiene que ser para producir el mínimo indispensable para producir. Para lo cual, si vos vas a usar un producto fitosanitario, ese producto fitosanitario debiera tener el menor impacto ambiental posible. Para eso se mide el impacto ambiental de los productos, y los productos que tienen un alto impacto ambiental, hoy en día muchos de ellos ya no están en el mercado. La realidad es que la mayoría de los productos con alto impacto ambiental no están en el mercado. Ahora, sí es cierto que todavía quedan algunos productos que tienen impacto ambiental porque se acumulan en agua, porque no se degradan fácilmente en el suelo. Sí, es verdad. Bueno, esos productos van a tener que ir saliendo paulatinamente del mercado. Para que esos productos puedan salir paulatinamente del mercado y se pueda seguir resolviendo el problema que ellos resuelven, tiene que haber un método alternativo. Entonces, bueno, el manejo integrado implica que nosotros entendemos y conocemos todos los métodos de control.
¿sí? El manejo integrado empieza por lo que nosotros llamamos el manejo cultural de las plagas. Y el manejo cultural de las plagas es solamente hacer las cosas bien desde el principio, o sea, es hacer las cosas ordenadas y coordinadas. O sea, la siembra de semillas certificada, libres de patógenos, no contaminadas, ¿sí? Es una práctica de manejo cultural. Organizar las rotaciones de un lote a lo largo del tiempo es manejo cultural, ¿sí? Elegir una variedad que sea tolerante a las plagas con las cuales hay problemas en la zona es manejo cultural. Entonces, el manejo cultural, en definitiva, es un manejo que no cuesta plata, solo es un tema organizativo, ¿sí? Pensar estos enemigos naturales que se encuentran en los agroecosistemas, poder conservarlos, o sea, por eso una de las técnicas que estábamos comentando del hecho de tener franja refugio o lo que sea, hace a la conservación de esos enemigos naturales para que ejerzan su acción dentro de lo que sería el manejo biológico. Tenemos el manejo genético, porque obviamente no podemos dejar de pensar que los materiales van evolucionando y van adquiriendo resistencias o van adquiriendo distintas tolerancias a distintas plagas con distintos eventos. Entonces el genético está presente. El cultural, no podemos dejar de pensar en un manejo cultural porque sabemos que algún manejo que nosotros podamos hacer, por ejemplo, tenemos plagas en el suelo, entonces si bien muchos años de siembra directa sabemos que llevamos, pero también es cierto que alguna pequeña remoción puede hacer que esas plagas queden más expuestas o intercalando, ¿no? O sea, lo importante siempre en alguna práctica es tratar de no hacer muchos años reiterado lo mismo, sino por ahí a veces no tanta presión de selección, sino ir rotando con alguna otra alternativa, pero en el caso del cultural uno podría con algún implemento o adelantar fechas de siembra o atrasar fechas, por ahí jugar con algunos de esos aspectos para disminuir la presión de alguna plaga. Bueno, tenemos básicamente entre ellos, entonces nombramos el químico, también que es como fundamental, y sabemos que no podemos prescindir, salvo que hagamos un manejo orgánico totalmente, pero lo ideal sería combinar todas estas estrategias de manejo y en el caso del químico utilizar lo que sea mucho, o sea, lo que sea más selectivo para esa plaga, y no que tenga un impacto en los enemigos naturales. Entonces la selección es fundamental y cuando sea necesario, haciendo un buen correcto monitoreo, viendo si realmente se superaron los umbrales de daño económico o niveles de daño económico, y ahí sí, tratando de combinar y de todas estas técnicas de manejo, sacar cuál es la que nos favorece en ese momento, pero no solo pensar en esto, ¿no? Porque veo un individuo, ya tengo que salir a comprar el producto y hacer solamente manejo químico, como es lo que se acostumbraba antiguamente. A pesar de que nosotros hace años que lo venimos diciendo, o sea que el control químico no es la solución, si fuera tan bueno no existirían plagas, hoy con más de 200 principios activos y más de 1000 productos comerciales y mezclas de productos químicos, si el control químico fuera la solución, hoy no tendríamos plagas. O sea, la realidad es esa. O sea, el control químico por sí solo no soluciona el problema, sino que tiene que estar acompañado por otros tipos de control. Y bueno, y ahí arranca el tema de tecnología de procesos. Hoy tenemos que gestionar desde el momento de la introducción de la plaga al sistema hasta el manejo de la plaga una vez que está instalada en el sistema y pasar por todos los pasos. Hoy hay avances importantes en lo que es cultivos que tienen mejor comportamiento de las plagas. Hay avances importantes en el manejo biológico de las plagas a través de organismos que controlan la plaga sin necesidad del químico o que complementan el control químico para bajar las poblaciones. O sea, hoy hay los cultivos de cobertura, si hablamos de malezas, las rotaciones, hoy se hace más hincapié en el tema de rotaciones, por supuesto. Todo eso contribuye al manejo de plaga y bueno, esos son los procesos que tenemos que ir manejando, ¿sí? Mientras que se avanza en el control y erradicación de las principales malezas conocidas, con los manejos intensificados, surgen nuevos planteos y problemáticas que ponen barreras sanitarias y económicas al comercio y a la producción de la agricultura. Ciertas especies de plaga han evolucionado, manifestándose como reemergente, mostrando resistencia a los tratamientos. La resistencia tiene un costo, un impacto económico, ¿sí? O sea, el productor, para controlar la misma plaga, normalmente
tiene que erogar más dinero, tiene que gastar más plata, en definitiva. Y ese mayor gasto o la mayor inversión en productos, en métodos para controlar plagas, al productor le toca más que todas las charlas que uno pueda hacer durante toda su vida, ¿no? Entonces dice, algo debo estar haciendo mal porque hoy tengo que gastar mucha más plata que la que gastaba antes. Entonces la resistencia sirve es como una lección, ¿no? Si vos haces mal las cosas, genera biotipos resistentes. Y si generas biotipos resistentes, tanto de malezas como de patógenos, o de otras plagas o de plagas animales, si vos generás biotipos, organismos resistentes, tenés que gastar más plata, tenés un problema mayor. Y eso te representa que tengas que gastar más plata, la inversión que tenés que hacer para controlarla es mayor. Entonces te empezás a replantear, y bueno, si yo no quiero seguir teniendo estos mismos problemas, tengo que trabajar de otra forma. ¿Y qué es trabajar de otra forma? Empezar a pensar en el manejo integrado. Entonces empezar a pensar que los químicos no nos van a salvar, ¿sí? Y que si no reducimos la población de las plagas a través de los diferentes métodos de manejo, nunca vamos a tener éxito. Hacemos una breve pausa, no se vayan que enseguida volvemos con mucho más Saber Rural. Como indicador ambiental, la huella de carbono permite al campo medir su impacto. Y en este segmento de Saber Rural les contamos de qué manera. La huella de carbono se define como el conjunto de emisiones de gases de efecto invernadero, producidas directa o indirectamente en actividades o procesos, y que es medida en términos de dióxido de carbono equivalente. Su medición permite definir el impacto de la actividad y, de ese modo, incrementar el valor ambiental de lo que se produce, dado que esa acción constituye el punto de partida hacia la sustentabilidad. Lo que primero tenemos que hacer es empezar a medir nuestro impacto sobre el ambiente. Y en función de esa medición que se hace con datos propios, uno puede empezar a ver en cada sistema, con cada tecnología, con cada entrada y salida que tiene ese proceso, realmente es el impacto que uno tiene. Pero bueno, lo que hay que entender es que esto es una cadena de valor. Entonces no solamente es lo que yo hago en mi lote, en mi establecimiento, sino es aquello que yo compro de mis proveedores, como aquello que yo le vendo al siguiente eslabón. Entonces esa agregación, digamos, hay que pensarla que estamos no solamente gestionando un valor productivo, sino también un valor ambiental agregado. Uno habla de lo que es el impacto ambiental, esto tiene varias categorías de impacto ambiental potencial, en donde específicamente para el agro lo que tenemos que tener en primera instancia en el radar son las emisiones de gases de efecto invernadero que se miden por CO2 equivalente, y también lo que es el agua, también lo que es la eutrofización, lo que es el aire, ¿no? O sea, hay más de 14 categorías de impacto ambiental potencial que uno podría analizar. Pero de vuelta, lo primero que hay que hacer es un análisis de ciclo de vida donde uno pueda analizar cuáles son esas categorías que tienen incidencia en nuestro proceso. Lo que uno tiene que hacer es primeramente tener todo ese análisis de ciclo de vida, saber obviamente cuáles son esas entradas y salidas y eso multiplicarlo por un factor de emisión, ¿no? Ese factor de emisión puede ser un factor propio que se tenga a nivel Argentina, si la ciencia y la técnica dispone de ese valor, y si no hay que tomar valores de bases de datos internacionales. El problema es que eso se empieza a alejar realmente de la foto que nosotros tenemos. Y a partir de ahí uno tiene un valor, y ese valor lo que hay que hacerlo es equivalente a todos los gases de efecto invernadero que a llevarlo a un CO2 equivalente. Para eso se necesita calcularlo en función del potencial de calentamiento global. No es lo mismo el carbono que lo que es el metano, que es el óxido nitroso, que tienen todos diferentes potenciales de calentamiento. Ahora bien, ¿cuál es el valor que esto agrega al saberlo? Bueno, nosotros estamos en una carrera a nivel global en las reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque necesitamos que
tener una economía carbono neutral al 2050 para lograr así que baje esta tendencia en alza que tenemos la temperatura media global, porque se hace viable el planeta Tierra. Entonces, primeramente son los gobiernos los que empiezan a tener compromisos. Argentina tiene un compromiso de carbono neutralidad al 2050, que eso va a cascadear en que en última instancia vos como productor vas a tener que informar sobre cuál es tu impacto y cómo estás trabajando en esa reducción, porque es una ruta que tenemos que caminar todos juntos, o sea, no puede caminar el Estado separado de los actores productivos. Y después obviamente tenemos también empresas que tienen compromiso de carbono neutralidad, ¿no? Entonces, no solamente es que a nivel regulatorio nacional me puedan demandar este tipo de información, sino que puede ser un cliente que no solamente me pregunte un atributo de mi producto, sino que dentro de esos atributos esté, bueno, ¿y cuál es el impacto ambiental que me estás agregando en ese producto que me estás comercializando? Amigos del campo, de esta manera llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de 7 días, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente junto a ustedes mucho más saber rural. Hasta entonces.